Un aspecto importante en la Biblia y en el Antiguo Testamento es que un escritor generalmente cita a otro escritor inspirado del mismo Testamento. Y un elemento que vamos a considerar hoy es cómo el libro de Deuteronomio es usado por el resto de los escritores del Antiguo Testamento. Claro, vamos a ver solamente algunos ejemplos, pero esos ejemplos nos van a guiar la importancia que tenía el libro de Deuteronomio para los escritores canónicos del Antiguo Testamento. Sean bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Axiomas, más allá de la evidencia. El libro de Deuteronomio en el resto de los escritos del Antiguo Testamento, ese es nuestro tema de hoy. Tenemos en este momento dos invitados especiales. Está con nosotros Arturo Berríos, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido y por favor un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, un gusto poder estar en este lindo programa de Axiomas. Igualmente quiero dar la bienvenida a Josué. Josué también es pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Josué. Y a tiempo de saludar, por favor, te pido que nos guíes en oración. Una vez más, estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, invocamos tu nombre para que sea tu Santo Espíritu enseñando a nosotros tu santa palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Mencionábamos que un elemento importante en las Sagradas Escrituras es la cita de un escritor, de otro escritor que anteriormente había ya plasmado la inspiración divina. Y primeramente vamos a ir al tema de el libro de la ley, que se menciona en la Biblia en la época de Josías. Ya lo mencionamos en alguna otra lección, pero es bueno resaltar este elemento que lleva al pueblo de Israel a un reavivamiento. ¿Cuál es ese libro de la ley? ¿A qué se refiere nuestra lección de esta semana? Pastor, como ya lo hemos mencionado, ¿no? El libro de la ley es el libro de Deuteronomio. Este libro ha sido uno de los que ha impactado mucho al pueblo de Israel en su vida espiritual, porque les recordaba los mandatos del Señor. Y podemos ver una experiencia aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22, el verso 8. Leemos, la palabra de Dios dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vemos aquí en la época del reinado del rey Josías que se encuentra este libro. Estaba extraviado, estaba ahí desapercibido, no se lo conocía mucho. Entonces, cuando leen este libro, el rey Josías, él por su forma de ser, su carácter personal, una persona de corazón sincero, toma decisiones firmes con respecto a la lectura, la enseñanza del libro de la ley. Bien, Josías era un rey muy joven. Pasaron algunos años y ahí sucedió este elemento y vemos un reavivamiento a causa de volver a la palabra, ¿no? Volver a la voluntad de Dios descrita en el libro de la ley, y en este caso las evidencias apuntan al libro de Deuteronomio. Eso nos ayuda a que entendamos también que muchas veces nosotros tenemos que volver a la palabra, tenemos que encontrar ese libro. Puede ser que muchos tengamos la Biblia y está en algún lugar y no la estemos leyendo, y necesitamos no solamente encontrarlo, sino leerlo y aplicar el contenido de la palabra. Sí, correcto. La palabra Deuteronomio significa palabras, ¿no? Discurso de Moisés, ley repetida, ¿no? Fue escrito obviamente por Moisés, estamos hablando del año 1400 antes de Cristo. Y aquí tenemos un texto en Deuteronomios 28:13. ¿Cuál era el plan de Dios con el libro de Deuteronomios? Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo,
si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te he ordenado hoy, para que lo guardes y lo cumplas, ¿no? Yo creo que este libro fue escrito para eso. Bien. Ahora, este libro que fue escrito más o menos 15 siglos antes de Cristo, luego vienen otros escritos de los otros profetas y escritores del Antiguo Testamento. ¿Dónde podemos encontrar evidencia de que estos escritores posteriores citan al libro de Deuteronomio? Hay varias referencias, pastor, ¿no? De referencias al libro de Deuteronomio. Por ejemplo, Nehemías capítulo 9, el verso 3, vamos a leer. La palabra de Dios dice: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Aquí en la primera parte está mencionando la lectura del libro de la ley de Jehová. Nuevamente hacemos referencia al libro de Deuteronomio, el libro que contenía los mandatos, los preceptos de Dios. Y aquí vemos que Nehemías inicia su reforma con la lectura de la palabra del Señor, con la lectura de este libro. Bien, algunas expresiones, algunas citas de escritores posteriores a Deuteronomio que lo citan. Sí, tenemos también a Daniel. Daniel 9:13. Ahí encontramos también el libro, ¿no? El libro de Moisés, Deuteronomios. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre vosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová, vuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Aquí encontramos a Daniel también haciendo mención, ¿no? Cuando hace la oración por su pueblo, el libro de Deuteronomio. Bien. Ahora hay expresiones también que se repiten en otros libros, expresiones que están en el libro de Deuteronomio. Algunos citan directamente al libro de la ley, otros mencionan y otros citan expresiones. Aquí, pastor, volviendo otra vez a Nehemías, el capítulo 9, vemos el verso 6 que dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Vemos aquí esta misma expresión en el libro de Deuteronomio, que también utiliza esta expresión, los cielos de los cielos, en Deuteronomio 10, 12, especialmente el 14, ¿no? Que ahí menciona. Moisés, cuando escribió este libro, él está señalando la majestad, el poder, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios en toda la creación. Y aquí vemos en el libro de Nehemías algunas expresiones que se repiten del libro de Deuteronomio. Correcto, correcto. Esa expresión, cielos y cielos de los cielos, ¿no? Parecía una repetición, pero una expresión tomada de Deuteronomio, y como Josué decía, tratando de mostrar la grandeza de Dios, y si uno tiene que repetir ese término y hacerlo en plural inclusive para dar a entender que no hay límites para mostrar la grandeza y el poder de Dios, se ve reflejado en otros textos del Antiguo Testamento. ¿Hay algún otro ejemplo, Pastor Arturo? Sí, también aquí encontramos en el libro de Miqueas, ¿no? Que también hace mención. Miqueas 6:8, Deuteronomios 10:12, ¿no? Donde vemos ahí que también habla acerca de esa ley, habla acerca del libro de Deuteronomios, ¿no? Y hace recuerdo acerca de la obediencia, ¿no? Hace recuerdo cómo los primeros padres fracasaron por no ser obedientes. Bien. ¿Tiene algo, Josué? ¿O paramos ahí un poquito? Pero si tenemos algún versículo más, avancemos, porque nuestro énfasis en este bloque es tratar de mostrar ejemplos de cómo los escritores del Antiguo Testamento usaron textos, expresiones o alusiones a un libro que estamos estudiando ahora, el libro de Deuteronomio. Pastor, tal vez hacer una aplicación práctica, ¿no? En el caso del hallazgo del rey Josías, cuando descubrió el libro de la ley, nosotros hoy en día, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿Qué necesitamos limpiar, reformar,
en nuestras casas o nuestras iglesias, ¿verdad? Muchas veces, como usted decía al principio, tenemos la Biblia, pero en muchos hogares tal vez está empolvada, guardada. Tal vez nos conformamos solo con ir a la iglesia una vez a la semana. Tal vez algunos ni van o simplemente se conforman en estar en casa. Bien, queridos amigos, estamos viendo cómo el libro de Deuteronomio es encontrado conocido como el libro de la ley, en algunas partes como el libro del pacto, y este libro no solamente fue usado en la época del rey Josías, sino también fue utilizado y conocido por los profetas que escribieron posteriormente, y varios de ellos lo citan y hacen referencias a este libro. Así que es importante que nosotros, cuando leamos el libro de Deuteronomio, veamos que a partir de este libro podemos conocer la historia del pueblo de Dios y podemos encontrar las recomendaciones que Dios tiene para su pueblo actual, porque Moisés literalmente les recomienda, antes de cruzar el río Jordán, a partir del capítulo 4 son discursos, recomendaciones al pueblo, qué debía hacer para no apartarse y para lograr el propósito que Dios tenía para ellos. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Deuteronomio en el Antiguo Testamento. En el resto de los libros del Antiguo Testamento hemos visto algunos ejemplos y bueno, quedaron algunos más que queremos aprovechar este momento para tomar algunos textos del Antiguo Testamento que están basados en el libro de Deuteronomio. Creo que Josué tenías uno y Arturo tenías otro. Sí, aquí en el libro de Miqueas, el verso 6, Capítulo 6. Sí, Miqueas 6, el verso 3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Y el verso 6 más abajo dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Y el verso 8 finaliza: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas mismas palabras encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos. Vemos un paralelismo, una repetición de las mismas frases. Ahora, Miqueas está usando esto para dar autoridad a su mensaje. Lo está usando para reforzar lo que Dios le ha revelado para el pueblo de Israel en su época. Y qué mejor mencionar al libro de la ley, el libro de Deuteronomio, que era un libro ya reconocido como la Torá, ¿no? Parte de la Torá. Tenemos acá un ejemplo de Deuteronomios capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y obviamente este pasaje lo encontramos en Jeremías, ¿no? Jeremías 29, 13, que es un texto muy, muy conocido. Jeremías 29, 13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscares de todo vuestro corazón, ¿no? Aquí hace mención Jeremías lo que tenía que hacer el pueblo, buscar a Dios, ¿no? Y hacer un cambio en sus vidas. Y obviamente que eso lo toma de Deuteronomio. A mí me pasó al volver a leer Deuteronomio y verlo desde este punto de vista, cómo Deuteronomio permea el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con varias expresiones, o mejor dicho, los escritores del Antiguo y el Nuevo Testamento toman varias cosas de allí y relacionarlos, y como este texto, por ejemplo, ¿no? Que normalmente nosotros lo leemos en Jeremías y lo relacionamos siempre con Jeremías, pero vemos que Deuteronomio ya lo contenía. Y cuán importante es, queridos hermanos, a veces uno dice, bueno, yo ya leí la Biblia una vez, o alguna persona dice, yo leí 2 veces, pero cada vez que usted lee va a ir encontrando esta interrelación entre los mismos libros. Por eso
cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir, está diciendo que los libros de la Biblia están interrelacionados, se apoyan mutuamente, porque un texto va a ser utilizado en otro lado para reforzar la vigencia de ese texto, y Dios, que es el autor final de todos estos libros, no se contradice, al contrario, más bien el tener una abundancia de escritores nos va a ayudar a enriquecer el conocimiento. Y creo que estas lecciones nos están ayudando a ver esto desde el punto de vista de Deuteronomio, como el resto de la Biblia puede ser entendida también de la manera que estamos hablando ahora, dándole vigencia al libro de Deuteronomio y también, por supuesto, al Antiguo Testamento. Arturo, ¿algo más que querías mencionar de esto que estamos conversando? Sí, no, es increíble cómo Deuteronomio es un libro usado por muchos que citan el Antiguo Testamento, ¿no? Como tú decías, yo pensé que Jeremías era el primero que citaba eso, pero no, ya Moisés en Deuteronomio ya había ese texto. Por eso que la Biblia es increíble, ¿no? No hay libro que se pueda contradecir. Dios usa ciertas cosas para hacernos recuerdo para nuestros días. Josué. Así mismo, pastor, ¿no? Lo que mencionaba el profeta Miqueas también, mi persona había leído eso en Miqueas, y leyendo aquí con la lección, ¿no? El estudio, vemos que también Deuteronomio enseña esto, el mensaje de Miqueas, ¿no? ¿Qué pide Jehová de ti? A veces el concepto que nosotros tenemos de que los libros más antiguos tal vez ya fueron cumpliéndose en su contenido, nos lleva a veces a descuidar el estudio. Pero a medida que vamos releyendo los libros de la Biblia, vamos a ir redescubriendo muchas cosas que tienen el propósito de ayudarnos a entender la unidad de la palabra de Dios, ¿no? Pastor, ahí nosotros podemos rescatar también que el pueblo de Israel, desde sus inicios, Dios le dio la verdad, una verdad completa, una verdad para que sea un pueblo especial, un pueblo muy diferente a los otros. Y vemos, ¿no?, cómo ese mensaje una y otra vez Dios levanta profetas. Después de Moisés se levantaron muchos profetas haciendo un llamado al pueblo a volver a la ley, a volver al pacto que Dios había establecido con su pueblo, a volver a los caminos del Señor. Vemos un pueblo que tenía un mensaje para dar a conocer en el mundo de aquel entonces, a las naciones de aquella época. Asimismo, también eso conlleva una responsabilidad, porque el hecho de tener esa verdad les dio a ellos una responsabilidad, un deber para cumplir con las naciones que lo rodeaban, ¿no? Queridos amigos, a medida que vamos avanzando con el estudio, ya estamos en realidad en las lecciones finales, leyendo el libro de Deuteronomio, debe quedar la certeza de que Dios inspira su palabra, Dios inspira a sus profetas. Y estos profetas que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, no solamente lo hicieron para esa época, sino lo hicieron también para nuestra época actual. Y esos mensajes ahora son para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a tomar esas lecciones como lecciones personales para nosotros y aplicar esas lecciones en la transformación de nuestras vidas. Vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final del estudio del día de hoy, Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Quiero agradecer a nuestros invitados. Gracias, Arturo, por estar con nosotros, y tienes unos minutos o unos instantes para despedirte. Muy bien, dos cosas puntuales. La primera, Daniel expresa la realidad de que a pesar de estos hechos había esperanza, ¿no? A pesar de tantas cosas malas que habían hecho el pueblo, en Deuteronomio que hace mención, había esperanza para ellos. La segunda, Deuteronomios, aporta no solo un texto para comprender su situación, sino también destacaba la promesa de restauración, ¿no?
Dios promete restaurar a su pueblo. Y esperemos que también esa restauración pueda empezar con nosotros. Amén. Gracias, Josué, por estar con nosotros. También puedes tomar unos instantes para despedirte. Rescatar la experiencia del rey Josías, que él se dio esa tarea de poder limpiar de todos los ídolos que había dentro del pueblo de Israel, empezando desde la casa de Jehová, el templo. Asimismo también nosotros tenemos que cuidar nuestros hogares. ¿Qué cosas son ídolos hoy en día, ídolos modernos? Ir eliminando y concentrarnos en lo que realmente es importante. Y a eso le llevó al pueblo de Israel el leer el libro de la ley, el leer el libro que en ese tiempo era el libro de Deuteronomio. Leo para concluir Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Solamente dice, de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Está haciendo referencia a que Dios eligió a un pueblo y dentro de ellos le decía, están ustedes, pero también podríamos decir, eso se aplica para nosotros ahora. Dios nos escogió a través de los padres espirituales, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta nuestra generación actual. Que Dios pueda ayudarnos a que al entender que este libro de Deuteronomio fue usado en el resto del Antiguo Testamento, ahora toda la Biblia está a disposición nuestra para que podamos escucharla, leerla y aplicarla para nuestro bienestar. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.